Listo, entonces, eh, mi nombre es Diego Esteban Delgado Pérez, tengo como formación ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, acá en la sede de Bogotá. Llevo aproximadamente unos 4 años trabajando con HANA, específicamente pues en la línea de agricultura. Pues HANA Instruments es una empresa que lleva alrededor de 11 años acá en Colombia. Nos dedicamos a distribuir y a, digamos, asesorar toda la línea de equipos multiparámetro, que pues son variables. Ahorita vamos a ver algunas variables que pues nos interesan en el agro, pero hay muchas variables que se miden con los mismos equipos, pero para otros fines, ¿no? Entonces HANA tiene muchas líneas de acción. Entonces pues se decidió en algún momento abrir la línea de agricultura específicamente para, digamos, para poder tratar estos temas con un poco más de especificidad, ¿no? Entonces, El volumen y está bajo. está muy bajo. Se está escuchando bien, yo escucho bien acá. Porfa, también les encargo cuando tengan algún tipo de requerimiento, nos escriben también en el chat para que podamos darle buen flujo a la conversación y desde ahí del chat los vamos apoyando. Una recomendación también, si están viendo desde el teléfono celular la charla, es que arriba, en la parte superior derecha, les aparece como una bocina, un parlante. eh, Piquen ahí, toquen con su dedito ahí y se les va a abrir también unas opciones. Revisen que siempre la opción esté en altavoz, porque si la opción está desde el teléfono, les va a sonar muy bajito en sus teléfonos. Entonces revisen que siempre esté seleccionado que el sonido salga desde altavoz. ¿Listo? Ok, Adelante. listo. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, listo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la idea de hoy es mostrarles algo sobre introducción, algo muy básico sobre pues, lo que es la hidroponía y pues algo que lo compone en su, digamos que es el corazón de esto, pues son las soluciones de fertilización. Entonces, les estaba contando que HANA Instruments pues es una empresa que se dedica a fabricar y distribuir estos equipos para medir variables físico-químicas en sí del agua. Entonces, la presentación del día de hoy va enfocada a eso, a cómo nosotros podemos estimar esas variables que son importantes para nosotros en una solución nutritiva. Hablemos del pH, de la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto y asimismo cómo se pueden estimar y digamos las tecnologías que hay disponibles para determinar los macro y micronutrientes disueltos en el agua. Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, dentro del contenido vamos a ver algo, introducción a la hidroponía, cómo es un sistema eh, hidropónico, lo hemos visto desde un punto de vista esquemático. Ahí vamos a ver los tipos de hidroponía que hay, cuáles variables son importantes para nosotros y cómo se pueden determinar. Y al final vamos a ver algo sobre el monitoreo y control de estas variables. Y vamos a ver la diferencia, pues la definición de cada una de estas dos. Y al fin, pues vamos a ver pues, qué equipos ofrece HANA Instruments para poder eh, pues, cuantificar todo esto, ¿no? Entonces la hidroponía viene del griego del trabajo en agua, ¿no? Es solo trabajar en agua. Entonces acá vamos a ver donde hay una lámina de agua recirculante, ¿cierto? Que va a recircular a través de unos sistemas de bombeo, que lo que se busca es que tenga un caudal constante. Entonces acá va a haber una cabeza de agua dentro de un canal de cualquier tipo, pues hay de diferentes digamos, materiales que se puede elaborar, pero generalmente son en tuberías de PVC o en piscinas. Vamos a ver ahora pues cuál es la diferencia entre estos. Entonces el agua va a estar en un proceso de recirculación donde las plantas o las raíces van a estar en contacto directo con esta solución nutritiva. Entonces el objetivo es poder controlar esta solución nutritiva tal que pues las plantas tengan disponible digamos que la dosis adecuada siempre pues esos nutrientes que están disueltos en el agua. Entonces, esos nutrientes disueltos en el agua pues deben tener ciertas condiciones para que, pues digamos, el sistema funcione de manera correcta. Entonces, las variables, las cuales pues intentamos monitorear con
con los equipos, con la tecnología que hay disponible, pues nos va a permitir a nosotros poder optimizar el proceso del riego y el proceso de la absorción de nutrientes. Porque pues así vamos a tener un mínimo recambio de agua, porque vamos a tratar de pues optimizar el agua, ¿no? El recurso agua, que es lo más importante pues en todo esto, pues temática del cambio climático, ¿no? Que pues nos tiene bastante preocupados. Entonces el objetivo es siempre optimizar el recurso agua y el recurso pues, de los minerales o los fertilizantes que están disueltos en el agua. Entonces la hidroponía generalmente se tiende a pensar que es también el trabajo con algún tipo de sustrato. Entonces los sustratos, cuando se aúna con la hidroponía, pues eso se llama como una semi-hidroponía, porque estos sustratos lo que le van a permitir a la planta es ser algo de soporte. Entonces hay algunos tipos de sustratos que van a tener una cierta capacidad de retención de humedad, tal que pues, le va a permitir a la planta tener cierta cantidad de reserva. Eh, digamos que le permite, este tipo de hidroponía, pues le permite a la planta, digamos que, o a nosotros como controladores de toda esta parte del sistema de riego, pues nos da un pequeño tiempo para poder, digamos, en el caso que ocurra algún tipo de daño en la tubería de riego y demás, o en el sistema de bombeo, pues le va a dar a la planta una reserva. Mientras que el otro tipo de hidroponía, que es solo en agua, pues nos obliga a tener sistemas muy controlados. Entonces esto también va a ir en que la inversión es un poco más alta, porque pues tendremos que tener equipos que nos permitan pues bajar los riesgos de este tipo, ¿no? Entonces la hidroponía en sustratos es muy usado. Generalmente son sustratos inertes, arlita, perlita, que lo que van a permitir a las raíces fijarse. Y el sistema de riego, pues de recirculación, va a permitir que las raíces pues vayan absorbiendo sus nutrientes. Entonces los cultivos que se establecen con algún tipo de sustrato que servirá de soporte para las raíces se conocen como cultivos semi-hidropónicos. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece un sistema hidropónico? Óptimo uso de recursos de producción, permite la obtención de productos más limpios, entre comillas, porque pues acá digamos que el objetivo es cuando se tienen muchas variables controladas, el objetivo también, o digamos que la finalidad es que la incidencia de ciertas plagas, de ciertas enfermedades sea mucho menor, al tener pues las variables tal como la humedad relativa, la temperatura interna dentro de un invernadero, y las variables de calidad de agua, pues van a permitir que la planta sea un poco más sana y pues que la incidencia sea menor de estas variables, ¿no? De estos plagas o enfermedades. Entonces, también pues se tiende a aunar mucho con la agricultura o aplicación de algunos productos biológicos. Permite cultivar donde el suelo es limitante, ya porque pues digamos que el sistema como tal, si es una estructura que está elevada del suelo, pues va a permitir acomodarse en diferentes tipos de topografía. Bajo requerimientos de materia orgánica y maquinaria. Entonces, maquinaria en el sentido de preparaciones de suelo, ¿no? Porque pues vamos a tener una serie de equipos que nos aseguren que el agua va a recircular. Altos rendimientos por superficie año, porque pues la densidad de siembra se puede aumentar hasta un 80-85%. No es necesaria la rotación de cultivos, pues se puede tener un cultivo estable como lechugas, hasta 7-8 variedades de lechugas diferentes se pueden tener en este tipo de sistemas. Mínima pérdida de agua, esto también pues con un asterisco, porque pues esto también nos obliga a un sistema hidropónico de recirculación, nos obliga a que tengamos un sistema completamente hermético. Pues digamos que no vayamos a tener tantas pérdidas de agua, ¿no? Por filtraciones, por malas conexiones en todo el sistema de riego. Reducción de aplicación de agroquímicos, por lo que hablamos en el punto de productos más limpios. Y el sistema se ajusta a áreas de producción no tradicionales. ¿Qué desventajas? Entonces es una inversión un poco alta en el sentido de los equipos que, pues digamos que no es una obligación, pero que sí van a ayudar un poco a facilitar el trabajo. Algo de conocimiento de nutrición mineral, pues porque la solución de riego, la solución de recirculante es como decíamos, es el corazón de un sistema hidropónico.
Entonces, cualquier cambio o cualquier mala dosificación de fertilizantes o algún ayudante para, digamos que, controlar o regular el pH de una solución, entonces eso se va a ver directamente, inmediatamente evidenciado en la planta, digamos que en el vigor de una planta. Empieza a tener ciertas tonalidades un poco más claras, se tiende a poner hasta blancas las hojas. Entonces, el conocimiento de la fisiología y la nutrición mineral son claves para un sistema hidropónico. Entonces, hay muchos, digamos que hay gente muy tesa que se dedica pues a calibrar este tipo de soluciones en función del tipo de, de cultivo que se tenga. Entonces, eso es todo un arte realmente. Entonces, HANA Instruments tiene los equipos que nos permiten determinar eso. Conocimiento de los requerimientos ambientales, tales como humedad relativa, temperatura, porque pues esto será determinante al final en si se toma la decisión de poner un cultivo bajo un invernadero o no. Y desbalances nutricionales causan inmediato efecto en el cultivo por falta de monitoreo y control. Entonces, la hidroponía, el sistema de producción hidropónico se basa en los principios de producción intensiva, aumento de densidad de siembra, producción más limpia, recirculación del medio de cultivo y protección del medio ambiente, mínimo recambio de agua, control y aprovechamiento de los vertimientos de los sedimentos. Entonces, pues como en un sistema recirculante, el agua con su solución nutritiva pues va a ir cambiando, ¿no? Su pH, su conductividad eléctrica, sus propiedades, va a haber una reducción del oxígeno disuelto y demás. Entonces, el objetivo es poder controlar estas variables dentro de la misma solución, sin tener que botarla y pues generar un recambio, ¿no? Y pues eso aumentará los costos finalmente. Pero pues más son los costos, digamos, medioambientales, ¿no? Que lleva esto. Entonces, la representación esquemática del cultivo hidropónico, básicamente aquí vemos una serie de elementos, ¿no? Digamos acá es una toma de agua, pero va a ser una bomba, ¿cierto? Un prefiltro, perdón. Un prefiltro, una bomba, unos manómetros para medición de la presión, un filtro de arena. Acá vamos a ver inyección de los macro y micronutrientes. Entonces acá NPK y el calcio se tiende pues siempre a preparar por aparte, ¿no? O aplicar por aparte para que no sea antagónico con otro y presente algún tipo de precipitación que pueda taponar el sistema de riego. Esto pues si es un sistema de riego con de goteo, por ejemplo. Entonces es un problema bien grave. Entonces igualmente pues el objetivo es que no se forme ningún precipitado, por eso pues en este tipo de inyectores que pueden ser inyectores tipo Venturi, porque ya vamos a ver que hay varios tipos de controladores que pueden inyectar ese tipo, pues los fertilizantes y dependiendo pues también de la envergadura del proyecto. Y un tanque de acidulación, ¿sí? De control del pH. AC1, pues entonces tanque de solución de concentrada de ácido para pues ir bajando el ácido. Ya vamos a ver que algunos tipos por la adición de ciertos fertilizantes, pues el pH va a tender a subir y a bajar. Entonces, pues lo ideal es que cuando en línea podamos controlar ese pH, ¿no? Entonces, cuando pasa acá el agua, ya hace la succión de los nutrientes, pasa acá por un colador, un manómetro nuevamente para regular la presión y pasa acá un aljibe, como un tanque principal, un tanque madre, ya donde está mezclado todo y están controlados, digamos así, nuestras variables. Entonces, a través de otra bomba, se va a pasar por un tanque de solución de ácido para corregir el pH de la solución recirculante, ¿cierto? Acá se controla, en esta primera fase, se controla el pH. Discúlpame, es que estoy escuchando como un ruido, no sé si de pronto alguien, como un Parece pito constante. como algo de fondo, pero no, mira que estoy buscando a ver si alguien tiene micrófono activado, pero no. Y no, debe ser como la señal. Es que también Exacto. acá en Bogotá también es que está lloviendo bastante. Listo. Ajá. Ah, no, ya, listo, ya para. Vale, gracias. Entonces, cuando va acá el agua, pasa a un tanque principal, lo pasamos a una bomba, acá se corrige el pH cuando es de la solución principal, ¿cierto? De la solución
de recirculación, pasa por acá por otro colador, un manómetro, y acá viene la parte interesante, pues los sensores de pH, un termómetro, ¿cierto? Un sensor de pH, un pHímetro, que es el número 2, y un sensor de conductividad, el número 3. Entonces, esta parte, el pH y la conductividad eléctrica, ¿por qué se mide la temperatura también de la solución? Y no solo la temperatura de la solución de ambiente, porque el pH y la conductividad eléctrica son variables o son parámetros que dependen directamente de la temperatura. Entonces, los equipos, los pHímetros, conductímetros, equipos multiparámetros y controladores deben tener una función que se llama autocompensación de temperatura. Eso va ya en función, digamos, de las soluciones de calibración. Pero pues lo ideal o lo importante es que se midan esas tres variables. ¿Listo? Entonces, los sensores deben estar aguas arriba, porque la idea es que él sense acá cómo está el agua que está recirculando y mande la señal a los controladores para que hagan la aplicación o la dosificación del ácido para el control del pH. Entonces acá tenemos una serie de válvulas para unos desagües, por ejemplo, un manómetro igualmente para el monitoreo de la presión. Y acá ya tenemos unas canales de cultivo. Entonces, acá en esta parte, canales de cultivo o unidades de cultivo, es donde va a cambiar la cuestión de los tipos de sistemas hidropónicos que se pueden poner. Porque el sistema de inyección y el sistema de control del agua, pues generalmente es muy parecido entre todos. Pero la parte ya el cultivo como tal, de los canales o las unidades de cultivo, pues puede cambiar generalmente. Entonces, si se tiene un sistema que va a ser por recirculante por pendiente, entonces se recomienda que sea aproximadamente un 2% para que cuando el agua pase, llegue a esta parte inicial, viene el flujo de agua y por decantación, por la pendiente, vuelve y baja este sistema de drenaje y lo lleva acá a un tanque de declinación. Y el tanque de declinación pues está conectado con el aljibe. Pues acá es donde se hace todo el control de esas variables. Entonces, dentro de las metodologías de hidroponía se tienen cultivos con agua, con solución nutritiva, permanentemente las raíces en contacto con esta solución. Cultivos en aire, los aeropónicos, que ese pues es a través de unos nebulizadores, unas estructuras especiales, donde va a haber un sistema como de nebulización interno de un cilindro, y las plantas a través de sus pelos absorbentes, dependiendo del cultivo, pues va a ir tomando su, su dosis necesaria. Y pues asimismo por un sistema de decantación el agua vuelve y pasa a un tanque donde se controlan las variables y pues ese es el sistema cerrado. Y cultivos en sustrato con solución nutritiva. Entonces la primera y la más común y digamos que una de las más sencillas sí, como más sencillas de controlar. Lo digo entre comillas porque quizá la gente que ya trabaja con este sistema dirá que pues es bastante también complicado a medida que el proyecto crece, ¿no? De controlar un sistema un poco más grande en hidroponía pues es un poco más complejo. Entonces este sistema se llama NFT porque dice Nutrient Field Technique, que es como lámina de nutrientes. Técnica de lámina de nutrientes, entonces donde hay un tanque principal, un aljibe, ¿cierto? Un aljibe no, sino sí, un tanque madre que funciona también como tanque de drenaje, donde a través de una bomba de agua, una bomba sumergible o pues puede ser una bomba externa, se va a ir dosificando, se va a ir enviando a las canales de riego donde se va a mantener una cabeza constante y las raíces a medida que van creciendo pues van absorbiendo lo necesario en esta solución. Y en el drenaje, pues tenemos acá nuevamente pues el control de las variables. Acá tenemos, por ejemplo, un equipo adicional, un sistema de inyección de aire a través de una piedra difusora. Entonces, el oxígeno disuelto pues también es determinante para, digamos que la salud de la solución. Porque a medida que disminuye el oxígeno disuelto, pues van también disminuyendo unas poblaciones de bacterias pues benéficas en el agua, ¿no? De toda esa biota que hay en el agua. Entonces, y a medida que pues se reduce, también van aumentando la cantidad de algunas bacterias que son pues, nocivas para el agua. Entonces, por esa razón,
la idea es también tener un nivel de oxígeno disuelto, pues bueno, oscila entre el 60 al 70% en porcentaje de saturación. Entonces, también pues se tiene a tener que el sistema, como es recirculante, por las caídas que va a tener dentro de un sistema, acá digamos en el tanque de flujo, a través de ese drenaje, se me perdió el cursor, a través de acá del drenaje, pues también se gana algo de oxígeno, ¿no? Por la caída, pero pues a veces es necesario una adición de oxígeno nuevamente al sistema. El método también de raíz flotante. Entonces, a diferencia del DNFT, pues acá vamos a tener prácticamente como unas piscinas, sí, unas piscinas donde va a haber una estructura que es flotante, ¿cierto? Generalmente pues son de madera o algunas de icopor, que pues no es muy amigable con el medio ambiente, pero pues alguna opción, icopor reciclado se puede tener, donde pues va a tener unas aberturas donde las plantas van a estar flotando en la solución. Entonces, en esta parte, en estos canales, podemos controlar las variables de las que vamos a hablar, pues un poco más específicamente ahorita. Entonces, nuevamente se controla el oxígeno disuelto. Acá, como ven, entonces, si por alguna razón el tanque se nos rompe, pues va a haber un drenaje de esta agua y las plantas van a quedar pues en aire y eso es supremamente grave. Entonces, por eso pues es un sistema bastante, digamos, complejo en ese sentido. El control de las fugas que deben ser mínimas o, mejor dicho, no pueden haber fugas en estos sistemas porque vamos a perder cabeza de agua dentro del tanque, vamos a estar perdiendo pues agua, ¿no? El otro sistema entonces del que habíamos hablado es el aeropónico. Entonces tenemos unas estructuras de PVC en este caso que son verticales. Entonces internamente hay un sistema de nebulización donde pues hay un programador o un controlador de riego donde pasará unos pulsos de riego durante el día. Entonces abajo tiene unas estructuras que va colectando el agua sobrante, la lleva nuevamente al sistema, a la solución madre, ¿sí? al tanque madre y a través de una bomba vuelve y se inyecta nuevamente al sistema. Entonces nuevamente en la solución madre o en el tanque principal es donde se hace el control de las variables. Entonces el otro método del que habíamos hablado entonces era hidroponía en sustratos. Entonces que habíamos hablado que era semi-hidroponía. Acá por ejemplo vemos un cultivo de fresa de hidroponía, eso es por allí en Boyacá, por los lados se me olvidó este pueblito después, antes de Arcauco, un cultivo de flores de fresa en Arcauco. Es un sistema hidropónico que tiene unas características, un sustrato que es una mezcla de varias cosas y pues ahí vemos cómo se está haciendo un monitoreo con un equipo de nosotros de la estación de riego. Entonces este es un sistema que tiene un sistema de riego por goteo. Ahí se ponen unos colectores, unos vasos y ahí se va haciendo el monitoreo, tanto del tanque madre como ya en los inyectores, en los goteros. Y finalmente pues también se puede hacer un monitoreo en el lixiviado, tal que pues tengamos los tres puntos, ¿no? En el tanque principal, en los inyectores y en el lixiviado. Y pues ahí se puede hacer una diferencia de cuánto está ganando o cuánto estamos perdiendo en los pulsos de riego y pues así poder calibrar el sistema de riego al final. Entonces generalmente son varias mezclas de arena, perlita, lana de roca, turbas, fibra de coco, cascarilla de arroz, algunas que solo dan estructura, ¿cierto? O dan capacidad de infiltración o de fijación de la raíz. Y la fibra de coco, algunas que pues, son enriquecidas, que tienen pues muy buena capacidad de retención de humedad y eso le va a dar una reserva nutricional al cultivo tanto de agua pues como de fertilizante, de minerales, de solución nutritiva. Entonces, bueno, en cuanto a la solución nutritiva, digamos que debemos tener pues uno de las condiciones principales es que los nutrientes se diluyan completamente, ¿cierto? Entonces la disolución de nutrientes de fertilizantes minerales o biológicos en una fuente de agua, la cual será el soporte vital de las plantas para su óptimo desarrollo. Esta es la definición de la solución nutritiva. Entonces dentro de la solución nutritiva encontramos los macronutrientes y vamos a encontrar la forma en que un cultivo hidropónico
o en que generalmente en la hidroponía se tienden a estar disponibles para las plantas. Entonces el nitrato, el amonio, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio se encuentran de estas formas o deben estar disponibles de esta forma porque pues deben estar completamente diluidas en el agua, así como los micronutrientes, el azufre, el hierro, cobre, manganeso, zinc, todos los que vemos acá, esas son las formas asimilables por las plantas en un cultivo hidropónico. Entonces lo ideal es pues, buscar productos que no sean antagónicos, pues en internet se pueden encontrar tablas de antagonismos, eh, hay muchas, según pues varios autores. Entonces, pero lo ideal es que pues las personas o el agrónomo que calibre o las personas que se dediquen a calibrar este tipo de soluciones nutritivas, pues son expertas en este caso, ¿no? Entonces, en cómo hacer las relaciones, porque eso va también finalmente pues, así, a la capacidad de intercambio catiónico, eso todo eso es un arte realmente. Entonces, las condiciones de la solución nutritiva en hidroponía es, no debe existir antagonismo entre fertilizantes o digamos que habrá problemas de precipitación, como por ejemplo pasa con el calcio. El pH de la solución debe estar ajustado y los fertilizantes usados deben disociar completamente el agua. Ejemplo, el nitrato de amonio. Nitrato de amonio cuando se diluye en agua, entonces queda el ion amonio, acá quedó corrido un poco el ion amonio, NH4, y el ion nitrato, NO3, las cuales las dos formas son completamente asimilables por la planta. Aquí lo veíamos, ¿cierto? El nitrato y el amonio. Entonces el nitrato de amonio pues es algo muy usado en la hidroponía, que pues es de fácil disociación, y entonces ya dirá, la persona que va a calibrar la solución ya sabrá cuál es el balance del amonio que se necesita pues en pequeñas dosis. Realmente el amonio pues no es nocivo, pues obviamente en grandes cantidades sí lo es, y el ion nitrato. Entonces ahí ya se puede hacer un muy buen balance. Entonces la solución nutritiva, las formas de asimilación, tenemos los iones, ¿cierto? Que son los cationes, pues los con carga positiva y los aniones con carga negativa. Entonces el potasio, K+, calcio, Ca2+, magnesio, Mg2+, el amonio, NH4, y los aniones, como el fosfato, el sulfato y el nitrato, ¿cierto? Entonces esas son las formas de asimilación de los nutrientes o de esos iones en el agua. Entonces, cuando en una solución nutritiva se tiene pues, los cationes, la absorción en las plantas va a tender a liberar hidroxilos, es decir, el pH de la solución va a tender a subir cuando la planta pues, hace la absorción de estos nutrientes, ¿cierto? De estos cationes. Y a medida que la planta va a absorber los aniones, pues la tendencia va a liberar hidrogeniones. Entonces va a haber una tendencia a bajar el pH. Entonces lo ideal es que haya un balance entre estas dos partes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se mide o cómo se estima esa liberación o esa absorción de hidroxilos o hidrogeniones? Pues se hace a través de la lectura del potencial de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué significa el pH? El pH significa precisamente eso, potencial de hidrógeno. Es determinar o ver el comportamiento que tiene el hidrógeno, ¿cierto? En una solución. Ese potencial se mide entonces en unidades de milivoltaje. Pero pues para nosotros, afortunadamente se creó una escala, una relación directa entre las unidades de pH y las unidades de milivoltaje. Entonces, ¿por qué es determinante el pH dentro de una solución? Porque se refiere a la concentración de hidrógeno, las cuales determinan el grado de acidez o basicidad, aquí no es y no, sino o basicidad de una solución. Recuerden cerrar sus micrófonos. Permítanme un segundo, buscamos aquí quién tiene micrófono abierto. Por aquí está. Aquí está, listo. Vale. Perfecto, Diego, qué pena contigo. Continúa. No te preocupes, gracias. Entonces, la función del pH en la hidroponía está directamente relacionado con la solución nutritiva. Es decir, Tenemos a una persona así que está escondido. Ya. ¿Lista? Listo. Dale, gracias.
Entonces está directamente relacionada con la solución nutritiva porque el pH pues, es determinante para la disponibilidad de los nutrientes en el agua. Entonces, por ejemplo, acá vemos a medida que se va adelgazando como este dibujo, digamos en el caso del nitrógeno, a medida que vamos bajando en el pH, ¿cierto? Una escala de pH 7, que es un pH neutro. Si vamos hacia la izquierda, si decrecemos, entonces es un rango, o decimos que es un pH ácido. Y en caso contrario, pues es un rango alcalino, un rango básico. Entonces, a medida que se va adelgazando esta imagen, quiere decir que el nitrógeno en este pH pues no va a estar tan asimilado o tan disponible para la planta, perdón. Lo mismo pasa con el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y magnesio, todos macronutrientes. Entonces, si trabajamos por pHs por debajo de 5,5, pues ya a la planta se le va a dificultar la asimilación de estos nutrientes. Entonces lo ideal es controlar o mantener el pH por encima de 5,5. Pero entonces vemos, por ejemplo, que los micronutrientes, el caso de hierro, manganeso, boro, cobre y zinc, pues estos son micro porque pues la planta los necesita en pequeñas dosis y no las necesita siempre, ¿sí? Entonces, digamos que por eso se llaman micronutrientes. Pero el pH sí nos dice, bueno, yo aguanto un pH mucho más ácido. A medida incluso, miren, por ejemplo, el hierro, a medida que crece o que es muy bajo el pH, 4,5 hasta 4, el hierro está muy disponible para la planta, pero los macronutrientes sí ya nada que hacer. Entonces lo ideal es mantener un rango que sea pues amigable con ambos minerales, con los macro y los micronutrientes. Entonces se puede decir que es entre 5,5, vemos que aquí se cortan todos, que están muy muy bien, hasta 6,5, incluso hasta 7. Hasta 7 se tiene acá un pH y la disponibilidad eh, completa de todos estos macro y micronutrientes. Entonces, el objetivo es ese, dentro de una solución, mantener el pH en ese rango. Quizá pues hay tipos de cultivos, la lechuga puede tener un pH muy diferente a lo que es, digamos, la espinaca, el kale o la misma fresa que también la hay, el cultivo incluso de papa hidropónica la hay. Entonces, todos pueden manejar pHs bastante diferentes. Entonces, pues un pH es óptimo, decimos, ¿no? Porque pues acá de 5,5 a 6,5 tenemos digamos que una diferencia en una unidad de pH, pero digamos en el caso de los arándanos, por ejemplo, se manejan pHs bastante ácidos. 5,5 es un pH óptimo, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser un cultivo de lechuga que se espera que sea alrededor de un pH 6,5, 6,8, para que pues no vaya a haber problemas de asimilación. Entonces, eso depende del tipo de cultivo. Entonces, ¿cómo se mide el pH? Entonces, habíamos dicho que el pH generalmente, o bueno, lo definimos como el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno ahí se compone, o el principio de funcionamiento es a través de la función de Nernst, de esta ecuación. Entonces, bueno, no nos vamos a confundir con esta ecuación, lo único que quiero que veamos es la dependencia que tiene el pH de la temperatura de la solución. Entonces, un pHímetro se compone de un dispositivo de medición, el cual va a determinar una diferencia de potenciales. Entre un sensor que está interno, dentro de un pHímetro, se llama un electrodo referencia, el cual pues va a tener un potencial interno constante, y un electrodo que es un vidrio sensible al pH, un vidrio selectivo al hidrógeno. Entonces, él lo que mide es la diferencia de potencial entre estas dos soluciones. Eso es lo que a nosotros nos mide como pH, lo que se conoce como el pH. Entonces, esa diferencia generalmente o se mide siempre en unidades de milivoltios, pero hay una traducción directa o una correspondencia directa de milivoltaje a pH. Entonces, esa correspondencia que es, creo que esa tabla no la tengo acá, pero la correspondencia directa es, por ejemplo, que pH 7 tiene un milivoltaje o un potencial de 0,0 milivoltios. Por eso se dice que es un pH neutro. ¿Listo? Entonces, bueno, acá por ejemplo vemos que estos electrodos están por separados. Esos electrodos todavía se consiguen en el mercado y se llaman electrodos media celda, ¿sí? O sea, el electrodo de referencia está por separado y el electrodo de pH, el que es sensible al pH, al hidrógeno, también está por separado. Entonces son dos sensores en un mismo medidor, ¿sí? Y eso dificulta a veces pues la medición.
Entonces, bueno, el electrodo de referencia, esto no nos vamos a confundir, es electrodo de referencia y electrodo medidor. El electrodo indicador o medidor se reconoce porque pues generalmente tiene un bulbo, ¿sí? Un bulbo de vidrio que está expuesto. Entonces, ese bulbo de vidrio pues también puede ser de diferentes formas. Hay unos que son de forma cónica, otros que son en forma esférica, eso en función del tipo de muestra que se va a utilizar. Por ejemplo, para aguas generalmente se utiliza electrodos que sean de bulbo esférico. Hay otros que para suelos, por ejemplo, o emulsiones o soluciones viscosas, se recomienda unas que son de punta cónica. Entonces, el funcionamiento del sensor de pH es un sistema de referencia y un sistema indicador. El equipo medidor de pH genera una carga cuando un electrodo de pH se sumerge en una solución. Los iones de hidrógeno penetran la membrana del bulbo de pH en la capa de gel. Entonces, acá eso es lo que nos está diciendo. Acá vemos un bulbo esférico, ¿cierto? Entonces, nos dice, el equipo medidor de pH genera una carga cuando el electrodo de pH se sumerge en una muestra. Los iones de hidrógeno penetran la membrana del bulbo. Entonces, estos iones de hidrógeno penetran esa membranita, ¿cierto? Entonces se acomodan acá, en esta parte. Luego, la diferencia de cargas entre los iones que penetran la capa de gel y los presentes en la solución electrolítica crean un potencial electroquímico a través del bulbo sensible. Entonces, cuando esto acá tiene una solución electrolítica, pasa ese hidrógeno a esa capa de gel y al equipo esto lo toma como una caída de potencial, lo que a nosotros nos lo evidencia como un pH. Entonces, si los iones de hidrógeno son mayores a los de la solución electrolítica, entonces se dice que es una solución ácida. Una solución ácida. Si es al contrario, si los iones de la capa de gel, estos que están acá internamente, son menores a los de la solución electrolítica, entonces decimos que es una solución básica. Esto, o sea, pH es por encima de 7. Cuando son iguales, entonces se tiene una solución neutra, que es el pH 7. Entonces el equipo ahí lo que va a determinar es 0.0 milivoltios, es decir, no hay un cambio, no hay una reacción entre esos iones de hidrógeno porque son exactamente iguales. Entonces el sistema de referencia necesita un puente salino. El puente salino pues va a ser siempre el agua. ¿Sí? Entonces un pHímetro, pues bueno, hay pHímetros que miden, por ejemplo, en la piel, en las hojas mismas de las plantas se puede medir el pH con un tipo diferente de sensores, pero en este caso son electrodos que necesitan un puente salino, que pues es el agua. Entonces esa agua necesita conectarse o una interfaz entre el interior de la membrana, ¿cierto? Y esa solución electrolítica. Entonces, generalmente en un pHímetro vamos a encontrar varios, eso se llama unión referencia, que es lo que comunica el interior de la solución electrolítica y la muestra. Entonces, hay diferentes configuraciones. Hay unos que son, digamos, unión libre, hay otros que son por ejemplo, es de cerámica, hay otros que son de gasa porosa, que es un papelito. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, de las variables más importantes, entonces también se conoce como el pH, la conductividad eléctrica, perdón, es la CE. Expresa la concentración total de sales solubles contenidas en las aguas de riego. La conductividad eléctrica se puede expresar en diferentes unidades, Siemens sobre centímetro, miliohmios sobre centímetro, y sus equivalencias, que son las más conocidas, y en este caso, pues lo que nos compete en HANA Instruments, los equipos los miden en este tipo de unidades, Siemens metro, micro Siemens sobre centímetro o milisiemens sobre centímetro. Entonces, acá hay una clasificación del agua, digamos que es según la salinidad para riego, del autor James en 1982. Esta información se puede encontrar en la FAO, en un libro que es de clasificación de aguas para riego. Entonces, una excelente calidad, una unidad de 250 microsiemens sobre centímetro. Entonces, esto quiere decir que hay una unidad, o sea, muy pocas sales minerales disueltas en el agua. Entonces, es un agua que se puede tratar fácilmente en función, digamos, de la calibración de la solución de conductividad, de la solución de fertilización. Buena entre 250 a 750 microsiemens.
permisible entre 750 y 2000, yo creería incluso acá hasta 2000 microsiemens. Eso pasaba a milisiemens, que también es una unidad muy conocida o más usada, digamos, es de 2 milisiemens. Ahí ya el agua pues requiere un tratamiento previo. Uso dudoso entre 2000 y 3000, inapropiado pues por encima de 3000 microsiemens o de 3 milisiemens. Ya decimos que es un agua que tiene bastantes problemas de salinidad, posiblemente tiene durezas muy altas, eh, que pues esto lo que va a hacer a la final, pues digamos que aunado con variables meteorológicas, pues puede presentar precipitaciones o daños en los sistemas de riego. Esto pues, eso es un problema bastante grave, la dureza en el agua. La conductividad eléctrica entonces funciona bajo un principio que se conoce como amperométrico. Hay otro principio que también se conoce como potenciométrico. Pues son diferentes tipos de sensores. Pero el amperométrico, perdón, se reconoce porque son dos barras. ¿Sí? Entonces, generalmente en los conductímetros de agricultura, generalmente vamos a ver que son de este tipo, de amperométricos, que son dos barritas. Entonces, el principio amperométrico lo que nos dice o en lo que se basa es en la aplicación de un voltaje conocido a través de estas dos barras, que asimismo deben estar sumergidas en un puente salino, es decir, en el agua. Porque pues las sales o los minerales, los fertilizantes tienen la propiedad que cuando se disuelven en el agua, tienen la propiedad de conducir la electricidad con mucha facilidad. Entonces, cuando se le aplica un voltaje conocido, pues ese punto o ese voltaje va a estar, digamos que pasando de un punto a otro de manera rápida. Entonces, eso es lo que detecta el equipo, la velocidad con que ese pulso eléctrico se mueve dentro del agua. Asimismo, pues si ese pulso eléctrico pues es rápido, eso quiere decir que hay hartas sales diluidas en el agua, luego la conductividad eléctrica va a ser alta. El equipo pues lo va a determinar en qué cantidad, precisamente cuál es la conductividad que tiene esa sal o esa disolución. ¿Cierto? Entonces es por eso, o eso explica el por qué, pues cuando un conductímetro uno lo pone a medir al ambiente, no va a haber lectura alguna, va a estar en cero, porque no hay nada que cierre el circuito entre esos dos puntos que se conoce como ánodo y cátodo de un sensor de conductividad amperométrico. ¿Listo? Entonces un sensor de conductividad pues no es, digamos que tan delicado como lo es un sensor de pH. Entonces es recomendable para conductividades bajas, es decir, de 2 milisiemens sobre centímetro, debido al efecto de la electrólisis. Entonces un sensor amperométrico, como decíamos, se reconoce por dos barritas, porque son dos barras colocadas en la punta del sensor. Bueno, aquí no se puede ver muy bien, pero hay dos barritas que están ahí separadas, que en sí tienen una separación entre ellas de 1 centímetro y una longitud de 1 centímetro. Por eso, pues la conductividad eléctrica generalmente se mide, aquí nos dice una distancia de 1 centímetro. La unidad de la medición de la conductividad, perdón, es el microsiemens sobre centímetro o milisiemens sobre centímetro. Estamos viendo el comportamiento de la electricidad en un área longitudinal conocida, ¿sí? En una sección longitudinal conocida. Entonces, esos son como los que pues, podemos encontrar con nuestros equipos de HANA Instruments. Generalmente se fabrican de grafito o un recubrimiento de grafito de acero inoxidable para que le dé como estabilidad a la medición. Entonces, un sensor potenciométrico de conductividad se diferencia porque tiene 4 anillos, que es de este tipo. Entonces, es un poco más largo y se necesita que se sumerjan completamente los 4 anillos. Entonces, 2 anillos a los extremos, los cuales emplean un voltaje alterno e inducen una corriente en la solución, mientras que los anillos internos vienen la caída del voltaje inducida por la corriente. La medida caída del voltaje es directamente dependiente de la conductividad de la solución. Entonces, este tipo de sensores se recomiendan cuando son, pues, digamos, conductividades un poco elevadas, eh, cuando necesitamos bastante precisión en las mediciones y son equipos que generalmente van en línea. Si bien digamos que este es un sensor que va en línea, trae una rosca y se puede colocar en una línea de un sistema riego a presión, porque ahí vamos a garantizar que los 4 anillos están en contacto permanente con la solución. Esa digamos que es la condición para utilizar un sensor potenciométrico de conducta eléctrica. Pues también se diferencian por esto.
pues, los 4 anillos acá, porque tiene unos huecos en la parte superior donde pues ahí siempre debe estar el nivel del agua para que él pueda hacer la lectura. Entonces, el método amperométrico de los dos electrodos se mide en rangos definidos de conductividad. Entonces, estos son los más recomendados. Los amperométricos son los más recomendados para agricultura. Son necesarios distintos tipos de sondas según sea el rango de medición. El método potenciométrico de 4 anillos puede medir distintos rangos usando una única sonda. Las ventajas de este método son lecturas lineales en un amplio rango, como dijimos, pues si necesitamos repetibilidad en la medición, no se polarizan y no necesita una limpieza exhaustiva por incrustación. Bueno, la temperatura influye pues drásticamente en el comportamiento del pH y la conductividad eléctrica. Para realizar mediciones comparativas, la temperatura de referencia es de 20 grados o 25 grados centígrados. Entonces, cuando uno va a calibrar los equipos, es necesario darnos cuenta que tengan la función de autocompensación de temperatura. Los que no lo tienen, pues estamos obligados a verificar unas tablas que debe traer el manual de usuario para poder leer, pues, y eso también lo tiene las soluciones de calibración. Trae una tabla que relaciona la temperatura con el valor de la conductividad eléctrica o el pH, y pues ahí deberíamos cuadrar el equipo si lo permite. Pero generalmente pues los equipos que tienen la autocompensación de temperatura ya vienen pues ajustados a estas temperaturas estándar, o 20 grados o 25 grados Celsius. Se pueden comprobar con cualquier fabricante. En la solución de calibración debe decir a 20 grados centígrados o a 25 grados Celsius. Los de HANA Instruments pues están a 25 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué diferencia vamos a ver entre el monitoreo y el control de estas variables? Entonces, monitoreo decimos que son equipos que pues no tienen una incidencia directa sobre el comportamiento de la solución, ¿cierto? Es simplemente pues nos va a ayudar para verificar cómo está la variable en ese momento. ¿Sí? Entonces, pues tenemos, digamos, esta serie de equipos que son multiparámetros. Este también, que es un equipo monitor, que simplemente se pone en contacto con el agua y él va a registrar, él nos va a decir cómo está el pH, cómo está la conductividad, cómo está la temperatura en el tiempo. A diferencia de este es un equipo más portátil, entonces ese ya funciona es que si uno va al punto y toma la medición, pero pues la decisión se toma y posteriormente. Mientras que los equipos de control pues van a censar esa variable y pues después de un tiempo en el que pues él va, digamos que a hacer la comparación en función del set point que se le ponga el controlador, pues va a tomar una decisión. Obviamente no es algo inmediato, ¿sí? Porque pues va a haber un tiempo en el que pues va a tomar que todo ese volumen de agua que estamos tratando, pues llega a una estabilidad. Entonces, ese es el objetivo de un equipo de control, de un equipo de procesos, que pueda censar la variable y tomar una decisión en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre equipos de monitoreo y equipos de control. Entonces, por ejemplo, acá vemos equipos de monitoreo. Un monitoreo acá de un sistema hidropónico de NFT, en modalidad NFT, acá en la sabana de Bogotá. Entonces, ahí le estamos haciendo monitoreo de pH y conductividad eléctrica con nuestro HI 98131, equipo combo multiparámetro. Precisamente nos sirve para leer pH y conductividad eléctrica. Entonces, el señor agricultor está verificando cómo están sus variables y si tiene que tomar alguna decisión en cuanto al control de la solución de riego. Como vemos es bastante amplio, tiene bastantes módulos de riego y pues eso dificulta y digamos que uno esperaría que el comportamiento del agua sea totalmente igual en todos los módulos, pero no lo es. Y eso pues pasa por el mismo sistema de riego, por el comportamiento o la absorción, la metabolización de nutrientes que está haciendo la planta, por variables medioambientales, como las barreras que tiene acá, puede haber un poco módulos que tengan un poco más de calor que otros o mayor incidencia de luz. Eso pues es todo un arte, ¿no? Es todo a lo que nos dedicamos de la agricultura. Acá vemos en la foto derecha, entonces un sistema acuapónico ya es la conjunción de la producción. Ahí no se alcanza a ver mucho, pero acá nuestro compañero tenía
un acuario de peces ornamentales. Él sí no tenía pues, tilapia o trucha, que es como lo más conocido que se tiende a utilizar en estos sistemas acuapónicos. Tenía peces ornamentales. Entonces ahí las excretas de esos peces pues son los que le van a generar unas buenas condiciones al agua. Digamos acá teníamos una serie como de unos canales donde había perlita o arlita que hacían el biofiltro, o, hacían tipo de filtro de esa agua para que se fuera aprovechable para las plantas. Acá también tenemos un sistema hidropónico de cannabis, por ejemplo, y acá vemos nuestro monitor. ¿No? Pues está un poco alejado del 981420, entonces él va con una sonda directa al agua, ¿cierto? Y él va registrando los datos en el tiempo. Nos sirve para registrar, más no para, él no toma ninguna decisión. Entonces, eso es un monitor de agua de riego. Pero él sí nos permite tener un histórico, nos permite incluso pues descargar los datos de ese histórico en un formato de Excel y pues poder revisar, hacer unas gráficas. Incluso este equipo también grafica esos datos que va almacenando en el tiempo. Entonces, esta es como la línea GROW, la línea de agricultura de HANA, a la cual, pues, digamos que es el objetivo mostrarles también. Nuestros combos HI 98131, equipos un poco más robustos con sonda, que tienen como un diagnóstico también de la sonda, HI 9814, y equipos monoparamétricos 98118, es un equipo de solo pH, 98115, uno equipo de pH también un poco más sencillo, 98318 de conductividad eléctrica también para soluciones. Acá vemos también entonces el combo también para un sistema NFT en forma piramidal y pues la foto que ya habíamos visto con el sistema de sustratos. Entonces acá tenemos dos modelos, 981421 o 981420, que son monitores. Se diferencia uno del otro, no vamos a entrar pues en detalle con estos equipos, la idea es que solo los veamos, que existen, que son herramientas bastante poderosas. Este 981421 se puede conectar a una red, a una línea de riego, ¿sí? Aguanta hasta 8 bares de presión, trae una rosca de 3/4 de pulgada. Entonces es simplemente poner la silleta, bueno, abrir el hueco, poner el soporte y ponemos la sonda ahí y él nos va a estar dando datos permanentemente. Acá vamos a poder ver los datos del pH, la conductividad, la temperatura de la solución. Y este se diferencia del 98, del 21 porque no tiene la sonda que se puede conectar, sino este va directamente a un tanque, si no puede aguantar presión, se nos daña el sensor. Entonces ahí el equipo puede graficar datos, que almacena datos automáticamente. Una ventaja de esta línea de agricultura es que tiene una solución de calibración rápida, la cual calibra el pH y la conductividad eléctrica simultáneamente. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta línea de agricultura. Entonces, ya hablando de sistemas de control en línea, por ejemplo, acá vemos un sistema de inyección de cloro, de control de cloro libre en el agua, para un sistema de riego acá en la sabana de Bogotá. Ese equipo también nos permite el control de pH, ¿sí? O control de ORP, de potencial de oxidorreducción. Entonces, es un sistema que necesita pues que tenga ciertas adecuaciones, ¿no? Que haya todo un montaje hidráulico, porque pues una de las condiciones para un sistema de control que es que haya una recirculación, para que haya un control de la variable, porque si pues ponemos un equipo de control en línea, si digamos que abierta, pues él no va a poder cómo estabilizar o no va a tener cómo estabilizar la variable en un volumen de agua, sino que siempre va a estar, digamos, en el caso de un sistema de control de cloro, va a estar inyectando permanentemente hipoclorito al sistema y pues nunca va a dejar, nunca va a parar porque nunca va a encontrar una estabilidad de la variable. Entonces, eso requiere pues que siempre haya un montaje hidráulico que sea adecuado, donde pues garanticemos una recirculación y una mezcla del producto que estamos aplicando, sea el caso del cloro libre hipoclorito, en el caso del pH algún ácido, alguna base, o en el caso de la conductividad eléctrica algún tipo
de fertilizante o de mineral que vaya a aplicar a diluir en el agua. Entonces, para eso HANA Instruments actualmente sacó una línea de controladores para precisamente sistemas hidropónicos, donde vamos a hacer ya no una dosificación a través de un sistema Venturi, sino de un sistema pues bastante innovador y bastante útil, que es un sistema de dosificación por bomba peristáltica. Entonces, este es un pH, un controlador de pH bastante sencillo, pero bastante poderoso, donde trae un electrodo de pH que va directamente también al sistema, a la red, ¿cierto? Acá vemos una rosca, donde pues este sensor le va a mandar la señal al controlador y en función de los puntos del set points o de los puntos a controlar que nosotros pongamos en el equipo, él va a estar dosificando el producto. La gran ventaja con este tipo de dosificadores de bomba peristáltica y pues digamos que también la gran ventaja que tiene este sistema Growline o esta línea Growline de controladores es que tiene dos tipos de control, un tipo de control on-off, encendido y apagado, o un sistema de control proporcional. Digamos que ahorita lo vamos a ver con detalle, pero el objetivo del control proporcional es poder dosificar correctamente y digamos que de mucho más preciso el producto y sin irnos a, digamos, a sobredosificar y pasarnos en la variable o quedar por debajo. Y esto crea que también pues sea un sistema bastante inestable. Hablemoslo en función de la absorción de nutrientes. ¿Sí? Entonces, el objetivo de un sistema de dosificación de control proporcional es poder agregar con gran precisión el producto que vamos a aplicar. En el caso del pH, pues será un ácido o una base. ¿Listo? Entonces, bueno, el sistema de control viene así, viene como de diferentes configuraciones. Tampoco los voy a, pues como a entrar con muchos detalles con eso. Pero el equipo básicamente es esto. Es un sistema que tiene una válvula de succión, ¿cierto? Acá irá, digamos que el producto. Entonces, en función de, acá va nuestro sensor, acá, y acá va la inyección. Entonces, la inyección, ¿por qué va después del sensor? Pues porque si le ponemos el sensor antes, la inyección antes del sensor, pues él va a encontrar una variable muy rápido, la estabilidad, perdón, de la variable. Lo ideal es que acá haya un flujo, pues acá obviamente debe ir a una recirculación en donde entre nuevamente acá, haga contacto con el sensor. El sensor es el que mande la señal al controlador y él dará la señal de girar con mayor o menor velocidad de esta bomba peristáltica para la adición del reactivo, ¿cierto? Del producto, perdón, en el caso del pH, ácido o base. Bueno, estos son como las piezas que componen y como las propiedades que tiene nuestro sistema de dosificación de pH. Como decíamos, un control proporcional automático de la bomba, flujo ajustable, esto pues determina la velocidad con que se va a encontrar la variable. Sistema de alarmas programables, entonces el equipo nos puede decir si se bajó o se subió el pH, le podemos conectar una alarma sonora o visual que nos avise. Entonces, pues para estar, digamos que pendientes de nuestro cultivo. Conexión rápida con la sonda, sonda de pH línea y temperatura. Entonces, como dijimos, lo que se busca es que sean sondas o sean equipos que tengan compensación de temperatura, ¿cierto? Que eso ya lo haga en línea. También entonces está el de conductividad eléctrica, están por separado. El sistema de dosificación de pH y el sistema de dosificación de conductividad eléctrica. El controlador es básicamente el mismo, ¿sí? Tiene una bomba peristáltica con control on-off o control proporcional y pues la sonda que va conectada directamente a la tubería. Entonces, pues trae prácticamente las mismas propiedades del 981412. Y bueno, rápidamente, el tipo de control on-off. El tipo de control on-off entonces es un tipo de control el cual va a encender, como su nombre lo dice, encendido o apagado. Significa o todo o nada. Entonces, acá tenemos un set point. El set point realmente lo vamos a definir como el punto a controlar
O sea, si nosotros queremos que el agua de nuestra solución esté en un pH de 5.5, entonces ese va a ser nuestro set point, ¿cierto? Pero entonces, pues los equipos necesitan una cierta, digamos que una cierta ventana para que él se pueda mover, para que él pueda encontrar la estabilidad. Porque si el sistema llega a encontrar entonces una pequeña diferencia, o sea, si se baja de 5.5 a 5.4, pues nada, hágale, prenda el sistema e inyecte. Entonces, la idea es que le demos al equipo como una ventana, se llama esto, como un espacio donde él se pueda mover fácilmente. ¿Sí? Donde se pueda controlar o donde es aceptable para nosotros la variable, tal que pues no va a haber un cambio tan drástico en el sistema, ¿sí? O en el comportamiento de la solución, o en el comportamiento de las plantas. Entonces, eso lo vamos a llamar histéresis en este caso. Entonces, la histéresis nos da esa distancia, ¿cierto? Esa distancia en la que se puede encontrar el set point. Entonces, en este caso tenemos un control de pH alto, ¿sí? De pH alto o de pH bajo. Entonces, ¿qué pasa? Si el pH está muy alto, lo que va a hacer el sistema es prender la bomba, ¿cierto? Para agregar, pues, algún producto, ¿cierto? Entonces, el pH va acá, entonces resulta que este es el set point. Cuando la variable se encuentra en el set point, pum, la bomba se apaga. Pero cuando está por encima, entonces pum, se prende la bomba, el sistema va a tender a bajar nuevamente digamos, su pH y nuevamente pum, se prende la bomba hasta que encuentra el set point y se apaga. Este es el comportamiento que va a tener. En el caso del control de pH bajo, pues va a ser al contrario, ¿no? Entonces, el pH se sube, va a tender a inyectar algún producto hasta que se encuentre el set point, digamos que puede ser 5.5 igualmente. Se subió el pH, nuevamente se prende la bomba hasta que encuentra la variable, ¿cierto? Eso es. Eso es lo que significa el tipo de control on-off. Entonces, el control proporcional, pues es un poco más complejo, ¿cierto? Pero entonces básicamente lo que quiero compartirles con el control proporcional es que a medida que él va encontrando la variable, el porcentaje de dosificación o la velocidad de inyección de la bomba, la velocidad de giro de la bomba peristáltica se va a reducir. Entonces, por ejemplo, acá vemos, al principio está muy alejado de la variable, entonces se empieza a inyectar un 90% o la bomba empieza a funcionar a un 90% de su velocidad. Digamos que ya se va acercando un poco a la variable, entonces él ya va a empezar a bajar un poco la velocidad, funciona a su 50%. Cuando ya se va acercando mucho más, entonces la velocidad de la bomba se reduce hasta un 15%, tal que pues la dosificación sea lo más exacta posible, ¿cierto? Y lo mismo pues en el control proporcional, en un sistema de control de pH alto, ¿cierto? Entonces, el sistema de control proporcional a la larga lo que nos va a dar a nosotros es mucha más estabilidad en encontrar la variable, ¿sí? Y asimismo, pues, nos va a tender a dar un poco más de ahorro en cuanto a la dosificación del producto. O sea, no vamos a estarlo tirando, por decirlo así. Y vamos a controlarlo mucho más en pequeñas dosis y la estabilidad del sistema se va a ver reflejado en eso, en la estabilidad del sistema. Pero pues obviamente un tipo de control proporcional pues es un poco más costoso, ¿sí? Pero afortunadamente pues este equipo trae el 981412, el 981413, trae los dos tipos de control, el on-off o el proporcional, seleccionable por el usuario. Pues esto es, básicamente. Acá tenemos un set point, ¿cierto? En nuestro punto consigna, habíamos dicho que es un pH de 5.5. Nuestra banda proporcional es entonces ese espacio en el que va a tener el pH, ¿cierto? En el que se nos puede mover. Entonces podemos decir que esa banda proporcional sea, por ejemplo, máximo que se me suba a 5.7, 5.8, o sea, 0.3 unidades de pH por encima. Es cuando se me sube el pH hasta allá, entonces empieza la bomba peristílica a funcionar con toda su velocidad, ¿cierto? Luego, cuando llega más o menos a un 50%, entonces se reduce la velocidad. Cuando llega a un 15% cercano a la variable, se reduce un 15% de velocidad. Ya va a encontrar un punto, va a llegar al set point, va a haber un espacio en donde no se va a ver dosificación de ácido, pero por el sistema, por el comportamiento del sistema normal, pues entonces se va a tender a aumentar el pH y se vuelve a repetir el ciclo. Ese es el control proporcional.
la reducción de la velocidad de funcionamiento de la bomba de inyección para que pues el sistema encuentre una estabilidad un poco más rápida. Entonces, este es un sistema típico de instalación de un controlador. Como vimos al principio, en ese tanque madre, ¿cierto? Donde vamos a recibir los lixiviados o el agua de recirculación, un tanque madre donde ahí vamos a hacer el control. Entonces debe haber una derivación, ¿cierto? Donde vamos a tener nuestro electrodo. El electrodo, aguas arriba, vamos a tener la inyección, ¿cierto? Digamos en este caso es a través de una bomba dosificadora, una Blackstone, una bomba de diafragma, de paso a paso llaman. Entonces, esa es la que el controlador es el que le va a enviar la señal a la bomba para que encienda o se apague. Entonces ya se va a empezar a encender, digamos, va a empezar a inyectar ácido cítrico al sistema y pues el agua va llevando esa mezcla al tanque principal. Entonces, una vez todo el volumen de agua se haya estabilizado, porque pues estamos en un sistema de recirculación, ¿cierto? Entonces ya podemos decir que esa agua está lista para irrigación, para el sistema de riego. Digamos que en este caso solo controlamos el pH, no hemos hablado, o digamos en este caso no es un controlador de conductividad, puede estar el de conductividad eléctrica, ¿cierto? Entonces lo mismo, él va a tener acá el sensor, una bomba peristáltica o una bomba dosificadora paso a paso, que va a hacer la inyección de cierta o X fertilizante. Cuando se encuentre una estabilidad en todo el volumen de agua, entonces podemos decir, bueno, ya es agua pues como adecuada para o preparada para mi sistema de riego. Entonces acá vamos a tener el agua de retorno, ¿cierto? Realmente pues bien sea el agua de retorno puede llegar nuevamente al sistema, a la bomba, al tanque principal, como pues espera en algunos sistemas, o también se puede llegar a un tanque diferente, a un tanque de cantación. Y ahí pues a través de una bomba se lleva nuevamente al tanque principal donde se hace el control de la variable. Pero entonces, qué es lo que importante acá? Lo que queremos compartir es que sí o sí se necesita un sistema de recirculación, una derivación que nos ayude a tener esa mezcla, esa solución. ¿Listo? Y pues que esa agua pase por el sensor y aguas arriba del sensor se haga la inyección o el control de esa variable. Entonces, ¿cómo sería una instalación típica de nuestros controladores HI 981412 y el 981413? Entonces, el 981412, acá está nuestro tanque de ácido, ¿cierto? Entonces, se tiende a hacer un bypass. Acá se colocan válvulas tal que, pues, porque estos sensores requieren una calibración, un mantenimiento, ¿cierto? Entonces, para no afectar todo el sistema, pues se cierran las válvulas, se sacan los sensores, se desenroscan, se le hace el mantenimiento, la limpieza, el acondicionamiento y posteriormente la calibración. Vuelve y se pone en el sistema y ya pues podemos hacer un control bastante bueno de nuestro volumen de agua, de nuestra solución de riego. Esta es toda una serie de controladores, mini controladores o controladores un poco ya más robustos. Bueno, entonces, en términos de cómo, ya hablamos pues mucho del pH, de la conductividad eléctrica, que pues son variables bastante importantes, pero también se tiene el cómo se pueden estimar eh, específicamente o en qué cantidad están nuestros macro y micronutrientes en la forma asimilable en la que la teníamos, en la que la mostramos en la primera tabla. Vamos, el amonio o el nitrato, NH4, NH3, NO3, perdón, el nitrato, pues estos equipos a través de tecnología o de principio fotométrico de colorimetría, pues vamos a poder determinar esa concentración de macro y micronutrientes en soluciones de riego. Entonces HANA Instruments tiene una serie de fotómetros que nos permiten eso. ¿Sí? Tomar la solución, digamos acá tenemos un ejemplo en ese cultivo, en un cultivo de hidropónico de lechugas, pues tienen un fotómetro, ¿cierto? Un 83.325, un 83.225. Pues como ahí trabajamos con solución nutritiva, entonces le aplicamos un reactivo de nitratos y el equipo nos dice la concentración directa o en ese momento de nitratos. Digamos, en ese caso estábamos en 45 miligramos sobre litro de nitratos teníamos en esa solución de riego. Y asimismo, cada uno
los macros, micronutrientes, el calcio, el magnesio, el fosfato, en su forma asimilable, pues lo podemos determinar con nuestros equipos. Entonces, ¿eso qué implica? Que podemos hacer una medición directa en campo, ¿cierto? Y no tendríamos que esperar un tiempo para llevar nuestras muestras al laboratorio, y pues en ese lapso de tiempo ya pasaron muchas cosas, ¿no? Ese es lo delicado del sistema hidropónico. O sea, el objetivo de los fotómetros es poder tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Tomar decisiones inmediatas. Entonces, el fotómetro HI 83325 para soluciones nutritivas nos permite determinar amonio, calcio, magnesio, nitrato, fosfato, potasio y sulfato. Hay un fotómetro que pues nos permite determinar ya hierro, cobre, molibdeno, zinc, manganeso, en su forma asimilable, ¿cierto? Entonces digamos acá, digamos, el amonio nos lo lee como NH3N, el calcio como Ca2+, el nitrato como NO3N, y estos tienen fórmulas químicas. Entonces simplemente uno pulsa un botón y el equipo nos da la forma asimilable con que la necesitamos, ¿no? Entonces, ese es el fundamento del análisis colorimétrico, es el desarrollo de un color en esa solución nutritiva después de haber aplicado un reactivo revelador de color. Entonces, eso es lo que mide un fotómetro, la diferencia entre la fase inicial, que sería el agua sin ningún tipo de reactivo, y posteriormente, aplicando el reactivo, también cuál es la diferencia del color de esas dos. Listo. Entonces, un sistema óptico de un fotómetro es una luz LED que va a pasar a través de un filtro, un divisor de haz, el cual va a seleccionar la longitud de onda específica para determinar ese analito, ¿cierto? Ese ion, digamos, o ese catión o ese anión, ¿cierto? Entonces pasa a través de la cubeta con una cantidad de la muestra, un lente de enfoque y un fotodetector. Entonces, esa es la primera fase. Pasa una luz LED a través de la muestra y el fotodetector determina qué tanta luz pasa. Luego en la segunda fase agregamos el reactivo, pueden ser unos reactivos polvosos, en algunos casos son reactivos también líquidos. Entonces la muestra va a desarrollar o va a tomar una tonalidad. Entonces en una segunda fase el equipo vuelve y hace lo mismo. Manda esa haz de luz, pasa a través de este divisor de haz, vuelve y pasa por la muestra que ya desarrolló algún color y pasa al fotodetector. Entonces es la diferencia de esas dos fases, qué tanta luz se transmite o se absorbe en un sistema óptico. Y el fotodetector o el software del equipo nos dice a nosotros pues la concentración directa en partes por millón de cada uno de los iones que vamos a necesitar, pues, que es objetivo controlar o monitorear. Entonces en fotometría hay diferentes gamas como equipos monoparamétricos, que son estos, son bastante sencillos de usar. La LIA 977 son equipos que ya de pronto nos permiten determinar calcio, magnesio, hay otros que solo son para nitratos. Este tipo pues son también monoparamétricos, pero son un poco más robustos y tienen a veces un rango de medición un poco más alto. Y los multiparámetros, los HI 833X, que pues ya nos permite determinar la gran mayoría de elementos disueltos en el agua. Pues bueno, esos son como los procedimientos de medición, nos vamos a ahondar en eso. La ventaja de estos equipos de medición fotométrica es que estos equipos no se calibran, ¿sí? Sino que se hace es ellos vienen calibrados de fábrica, pero lo que hacemos es verificar su funcionamiento a través de unos estándares de medición, de unos estándares de absorbancia. Entonces, que generalmente vienen de estas, como en estas presentaciones. Un 0, que será agua, y el reactivo sí, el estándar, que viene pues así. Y dependiendo pues del color del ion que se vaya a medir. El nitrato, digamos, viene de color amarillo, así. El cloro, por ejemplo, es de este color. El pH generalmente viene de color azul. Entonces eso es lo que se hace con la fotometría. No son equipos que requieran una calibración, sino una verificación, eventualmente para verificar o chequear que esté funcionando correctamente el emisor de luz y el fotodetector. Pues esas son las características: medición, chequeo, calibración de fábrica, demás.
Eso ya son temas de los checkers, por ejemplo, vienen en estas presentaciones. Este es un checker de hierro, un HI 721, igualmente para soluciones de irrigación o aguas de pozos profundos, aguas de reservorios. También pues tenemos equipos para hacer monitoreo de variables medioambientales, tales como temperatura, humedad relativa, punto de rocío, temperatura de punto de rocío, perdón, con nuestro termigrómetro HI 9564 y 9565. Termorregistradores, pues estos son data loggers de temperatura. Entonces uno puede, digamos que configurar el equipo para que dentro de un cierto lapso de tiempo, pues él empiece a almacenar datos. Entonces, estos equipos se tienden a utilizar mucho dentro de los invernaderos, ¿no? Dentro de unas jaulas meteorológicas para poder, pues, monitorear constantemente la temperatura dentro del invernadero. Sí, y pues eso ahorita que se está avecinando como la época de heladas, sobre todo pues acá en la sabana, pues es un equipo bastante importante para estar pendientes, ¿no? También tiene unas alarmas que son visuales, entonces pues acá va a empezar a titilar las luces LED de color rojo, si es que pues se sale del punto consigna o ese set point que uno le programa al equipo. Luxómetros para medir la intensidad de luz dentro de un invernadero. ¿Esto para qué se usa? Generalmente para determinar cuándo es el cambio del plástico del invernadero, o si es que se necesita hacer una limpieza del plástico antes pues de tomar la decisión de cambiarlos. Entonces, esto es lo que mide eso, qué tanta luz está ingresando digamos que a la hoja como tal. Y pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Yo creo que quizá fue un poco larga la exposición, pero espero que haya pues sido de su agrado. Yo creo que si hay muchas preguntas, pues estaré eh, pues como abierto a responderles sus dudas, sus inquietudes. Perfecto, Diego. No, hermano, muy, pero muy interesante. Demasiado interesante. Vemos que pues en la producción hidropónica no es tan sencilla como muchos pensamos, ¿no? Hay bastantes factores que debemos estar controlando y cómo no el uso de la tecnología para empezar a mejorar todos esos procesos de control, ¿no? Y de corrección de todos esos parámetros y de calidad del agua, ¿no? Que es pues vital en esas producciones. Genial, genial, Diego, y no te preocupes por el tiempo. Vamos a empezar entonces a mirar las preguntas. Yo quería antes de continuar, ¿qué posibilidad hay de que nos regales tu contacto para que puedan llamarte, ya que pues eres parte directa de HANA? Yo estoy seguro que más de una persona está interesada de pronto en adquirir equipos y demás. Y por supuesto ahorita vamos a empezar a contestar las dudas. Entonces, Claro Moni, que sí. sí, ayúdanos con la parte de las preguntas, ¿cómo vamos? Vale, hay dos manos levantadas ya desde hace un ratico. No sé si quieres que atendamos primero las manitos levantadas. Claro que sí, primero las manos levantadas y luego con la parte del chat interno. Vale, el primero fue Jorge Camacho, en levantar su mano. Vamos a ver, Jorge, que quieras activar el micrófono y nos comentes tus dudas y aprovechamos para conocerte. Vamos a ver. Hola, Jorge. Vamos a ver si aún está. Jorge Camacho. Sí, ahí está todavía conectado Jorge Camacho. Activa el micrófono si tienes alguna duda. Vamos a ver. Si no, pues continuemos con la siguiente persona que tiene la mano. Vale, la siguiente persona es Modesto Leal Aguilar. Perfecto, don Modesto. Bueno, sí, Perfecto. Ahí te escuchamos perfectamente. oye, Diego, en el caso de la hidroponía casera, o sea, no son muy necesarios los instrumentos para medir el pH y la conductividad. Sí, sí, señor. Sí, incluso pues en sistemas caseros, en sistemas de baja,
digamos, envergadura, hablándolo en términos del tamaño, pues generan plantas que uno tiene acá en la casa, ¿sí? Con el jardín interno. Sí. Ah, porque yo tengo equipos, pero son muy sencillitos. Entonces voy a ir a una expo alimentaria acá en México, en Irapuato, y ahí va la empresa esta Ana. Entonces ahí voy a verlos, a cotizar sobre todo para la medición del pH y la conductividad. Perfecto. Diego, ¿ahí nos escuchas bien? Sí. Vamos a ver. No sé si Diego nos estás escuchando, Diego. ¿Tú tienes como algún inconveniente en la señal? Hola, Diego, ¿ahí nos escuchas? Parece que no nos está escuchando, Diego. No, creo que se le cayó la red, salió de la reunión. Esperamos un Sí. momentico. Okay. Mientras tanto voy a ir leyendo los saludos que nos hicieron aquí desde varios lugares al iniciar la charla. Sanidad Leighton nos dice buenas noches, saludos desde Colombia. Fernando, ingeniero agrónomo. Miguel Calero nos dice de Palmira, Valle, Colombia, hola. Nos dice también Cristian Cayata Santos, saludos mis estimados hermanos y hermanas desde Bolivia. Iván Leguizamo nos dice buenas noches, saludos desde Miraflores, Boyacá, Colombia. Víctor Rodríguez nos dice buenas noches desde Ecuador. Katia Angelova nos dice soy de Bulgaria, ahora estoy en Nicaragua, buenas noches. Verónica Arias Aguilar nos saluda desde México, qué gusto volver a saludarte, Verónica. Cuentas de Google dice hola, buenas noches, se escucha eco. Modesto Leal Aguilar nos dice desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, buenas noches. Abraham Sánchez de Funza, Cundinamarca, nos saluda también. Nos saluda Asociación de Criadores Ovinos y Caprinos desde Nicaragua, la ACOCANIC. José Luis Vega nos saluda, muy buenas noches, saludo muy especial a la comunidad de AgroKaizen desde Medellín, Antioquia, Colombia. Nos saluda también Félix Hernández desde Nicaragua. Nos saluda Carlos López desde Guatemala, siempre pendiente de los cafés de AgroKaizen. Nos dice Jeremy Barlovento, buenas noches, les saludo desde Guatemala. Héctor Pacheco nos dice un fuerte abrazo, Héctor Pacheco desde Honduras. Juan Diego Vanegas López nos dice buenas noches. Juan Diego Vanegas desde Pereira, Colombia. Gracias por la invitación. Nerian Matías nos dice buenas noches desde Puerto Rico. Jimmer Vargas nos dice buenas noches desde Tutaza, Boyacá, Colombia. También nos saluda Herbert Carrillo, nos dice buenas noches desde Guatemala. Wilson, para que puedas activar, como tienes dos equipos, para que puedas activar tu audio, trata de quitar el parlante, la salida de sonido de alguno de los dos y en el otro utilizar el micrófono, porque si dejas en los dos activados el micrófono y el sonido, se te va a escuchar eco. Entonces quita tanto el micrófono como el parlante de alguno de los dos equipos y hablas desde alguno de ellos, ¿listo? Para que no se te repita el sonido. Nos saluda también Jimmer Vargas, bueno, ya saludamos a Jimmer. Herbert Carrillo nos dice buenas noches desde Guatemala. Maico Kaki Domingo nos dice buenas noches desde Maico de Perú. Gus Bane nos dice buenas noches desde León, Guanajuato, México. Nos saluda también Will. Buenas noches, Wilfrido Santiago. Saludos desde Oaxaca, México. Nos saluda también Gus Bane desde Guanajuato. Nos saluda también George Díaz Belandia, perdón, desde Guatavita, Cundinamarca, Colombia.
Hilario Tomás Maita nos saluda desde Hilario, Perú. Nos saluda también Andrés Alexander Olarte Echeverry desde el Chocó. Y prácticamente por aquí están hasta aquí están más o menos los saludos. Will Rodríguez desde Cartagena, Colombia. Equipo Adacol dice buenas noches. La Asociación del Desarrollo de Acuaponía en Colombia, Adacol presente. Saludos. Mucho gusto tenerlos por aquí. Adacol. Teddy Maza nos saluda desde Ecuador. Jeremy, Barlovento nos saluda y nos pregunta que si se puede compartir la grabación. Claro que sí, Jeremy. De hecho, la grabación vamos a estarla compartiendo con otros cafés virtuales que hemos venido realizando y que se encuentran ahí en stand-by esperando el reestreno de nuestra página web. Así que les estaremos avisando a través de los grupos de cafés virtuales cuando ya tengamos esta página y los cafés ahí montados para que puedan verlos y disfrutarlos. Aló. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bien, qué pena, es que tengo como problemas de conexión, qué pena si eventualmente se me va la llamada. Vale, no te preocupes, no hay ningún inconveniente. Nos habíamos quedado con una pregunta que nos estaba haciendo, me acuerdo, es Héctor, se me olvidó el nombre. Modesto. Modesto, gracias, Modesto. Modesto. Adelante, Modesto. Recuerda Sí, la pregunta. Te preguntaba, Diego, por ejemplo, yo tengo un sistema casero, ¿verdad? Más que tengo equipos, pues no muy confiables, pero voy a asistir a una expo alimentaria aquí en Irapuato y parece que ahí va a estar Ana, y ahí para ver los instrumentos para tratar de comprarlos ahí a nivel casero. Claro, sí, señor. Sí, señor. Digamos, lo digo como por experiencia propia. Por ejemplo, yo acá tengo mi jardín de plantas ornamentales, pero entonces acá dicen mucho como casa de herrero hasta donde palo. Yo, por ejemplo, yo no mido ninguna variable, ¿sí? En ese caso, ni el pH, ni la conductividad, pero entonces sí puedo evidenciar que mis plantas pues están realmente, a veces no, el agua que le aplico no es de la mejor calidad. Hablaba, por ejemplo, del cloro. El cloro en el agua acá en Bogotá, yo vivo en Bogotá, por ejemplo, entonces Sí. debe estar dentro de algunos rangos, que varía hasta dentro de 0.2 partes por millón hasta más o menos 2 partes por millón. O sea, el cloro puede variar mucho. Entonces, Sí. cuando yo se lo aplico, le aplico el cloro de una al cultivo, entonces puedo evidenciar que hay alguna quemazón, que la hoja lo va a evidenciar, de pronto se va a poner un poco amarillenta. Entonces, en ese tipo de cosas, digamos, como tan sensibles, y uno esperaría que como es un cultivo pequeñito, pues no va a pasar nada, pero solo con esa variable, por ejemplo, que dejamos de medir o que dejamos de controlar, porque pues eso es muy fácil de controlar el cloro en el agua. Digamos, en el caso Sí. acá, pues dejarlo al, al, al Al medio sol. ambiente. Exacto. Uh-huh. Como es un gas, entonces va Sí. a haber cierta reducción de cloro en el Así. tiempo. Entonces es Uh-huh. sencillito. Pero en el Muy caso sencillo. del pH, no, porque acá también el pH pues es variable. Entonces puedes estar dentro de ciertos rangos o la misma conductividad. Yo, pues generalmente las plantas de la casa yo no las tiendo a regar con alguna adición de fertilizante. Pero digamos en tu Acá, caso, acá mi pH es de 8, entonces voy a tratar de bajarlo con el ácido nítrico. ¿Cómo ves, Diego? exacto, sí, digamos yo te recomendaría, puedes utilizar ácido cítrico. El nítrico de Ah, pronto es un poquito más como, pues es un poco más, igualmente son ácidos, pero es más fácil de trabajar el ácido cítrico. muy bien. Ok. Y, digamos, si tienes un cultivo de un tamaño un poco más inferior, venden en el mercado algo que se llama como pH down o pH up. El pH down se Ah, utiliza mucho en hidroponía, lo puedes preguntar. Entonces eso viene como en gotas. Entonces tú puedes como para cierto volumen de agua aplicar cierta cantidad de gotas y mides con el pHímetro y ya estás seguro que está el pH ok. correctamente ajustado. Oye, Diego, ¿y el silicio se recomienda aplicarlo en mi solución? ¿El silicio me dices? Sí. Ok, Ya ves y que ese regula el pH.
Ah, ok, también lo puedes dosificar, sí. Pues hay algunas tablitas en relación de eso, pero pues Ándale, mediante un sistema potenciométrico, que es pues ándale. los pHímetros, vamos a tener un ¿Me, dato mucho me más vuelves a exacto. repetir el nombre eso que me dijiste ahorita anteriormente? ¿Cómo se llamaba el producto? Como pH down, pH. como baja, como pH down, Down. DOWN. Ok, no, pero lo otro, algo me dijiste de un producto. Ah, ácido cítrico. No, sí, ácido cítrico. Bueno, como quieras, después si me puedes pasar tu contacto para estar un poquito más en contacto, Diego. Claro, claro que sí. Yo ahorita les dejo en el mensaje, por mensajes internos, pues el mensaje del grupo, Ok, dejo mis datos y pues ahí muy estaremos bien. entonces en contacto. Sí, porque yo estaba batallando este es un tema muy chiquito, pero fíjate que estaba batallando porque no me cerraban muy bien las uniones, porque se me goteaba mucho el sistema. Pero Sí, ya pienso ya trabajarlo bien, ya porque ya tengo las sales, ¿me entiendes? Ya tengo todas las sales y tengo ya también ¿cómo se llama? Para el agua, o sea, cortar el agua, ¿cómo se llama? Un timer para el agua ya, también, sí. ¿sí? Ah, Por súper, eso, sí, o sea, señor. me sería ya un poquito más con tiempo, con estar en contacto contigo, Diego. Claro que sí, con todo el gusto ahí estaremos hablando. Muchas, Lo que muchas pueda gracias, ayudar, Diego. con todo el gusto. Listo, señor. Adiós. Vale. Vale, perfecto. Wilson Riasco también tiene su mano levantada. Buenas noches, Diego. Quería hacerte una consulta. ¿Cómo sería el proceso de pasar de transición de uno medir pues, con cintas de pH como análogamente a la parte digital? El proceso habría que tecnificar la parte, pues, de cultivos o se podría hacer. ¿Cómo sería la transición? Esa es la pregunta. Vale, Wilson, muchísimas gracias por tu pregunta. Muy buena. Porque resulta que cuando se mide con tirillas de pH, las escalas de medición son mucho más amplias. Es decir, o sea, el pH puede desarrollar una escala de color de 1 a 5, de 1 a 7, de 0 a 14, perdón. Pero entonces, digamos, entre pH 5 y pH 6, quizá el color es muy parecido, ¿cierto? Puede, en algunos casos, pues es un amarillo un poco más oscuro, en algunos casos un amarillo un poco más claro. Pero entonces, la capacidad visual del lector, en el caso del uso de las tirillas de pH, pues es muy determinante para este tipo de usos. Sí, porque pues digamos que la colorimetría nos ofrece ese nivel de precisión. ¿Sí? Cuando lo hacemos por potenciometría, que es pues como se mide con un bulbo de pH que es sensible a los iones de hidrógeno, que tiene un sistema de referencia, cuando se mide de esa forma, pues estamos calculando como tal ya el comportamiento pues en términos del potencial del pH. Entonces, pues vamos a tener una precisión mucho mayor cuando utilizamos un sistema potenciométrico. ¿Listo? Entonces, Eh, sí, dime. Diego, una duda ahí. ¿Tendría que cambiar parte de mi proceso o mi proceso podría seguir igual y adaptarlo a la parte digital, pues tecnificarlo pues en esa parte? Exactamente, sí, señor. Sí, digamos que, pues como nosotros tomamos es el pH a soluciones digamos, a soluciones de agua, ¿cierto? A soluciones de irrigación, a mezclas de agua con fertilizante. Entonces, pues digamos que eso sí nos obliga, digamos que no es determinante que tengas que tener un pHímetro potenciométrico para poder hacer un control un poco mejor, ¿sí? Digamos que sí nos da un poco más de precisión, pero no es necesario que tengas que cambiar todo tu proceso para poder determinar la variable. Ah, listo, Diego, muchas gracias. Vale, señor, con gusto. Vale, recuerden que los que quieran participar así con su micrófono activo pueden levantar la mano y les iremos dando la participación. Voy a ubicarme nuevamente aquí en el chat que se me perdió donde íbamos con los saludos para ver si ya hay alguna pregunta por acá. ¿Listo? Denme un segundito. Ya. Vale.
Jeremy dice, disculpa, bueno, ya dijimos eso, la grabación sí se va a pasar. Em, Augusto Gutiérrez dice, buenas noches, disculpen cómo hago para... Ah, bueno, eso también son ayudas técnicas. Ok, ahora sí, equipo Adacol, que nos decían ahora que son la Asociación de Acuaponía de Colombia, nos pregunta, ¿este sistema de riego por goteo con sustrato en fresa recircula? El que nos mostrabas en el ejemplo. Ah, ok, muy buena pregunta. No, ese sistema no recircula porque pues tiene el objetivo de que tenga el sustrato es que le permita pues retener cierta cantidad de agua. Entonces los lixiviados que genera un sistema de riego, digamos en un sistema de riego por goteo, que la idea pues es dosificar eh, eh, pulsos de riego durante el día, tal que no vaya a presentar lixiviados. Entonces, cuando no se presentan lixiviados, pues no va a haber un volumen de agua que tenga que recircular o llegar nuevamente a un tanque madre. Sí he visto sistemas hidropónicos de fresa en sistema NFT y funciona muy bien. Claro que, o sea, eso sí, uno tiene que estar con el sistema de control bastante optimizado. Pero no, en este caso, ese tipo en este tipo de cultivo con sustrato de fresa no tenía recirculación. Vale, perfecto. Nos dice Katy Montoya, en el dispositivo del sistema de riego, nosotros mismos podemos programar cada cuánto queremos que se realice el riego. Claro está, que todo depende si hay solo precipitaciones. Buenas noches desde Ecuador, nos pregunta Katy. Hola, Katy, muchas gracias por tu pregunta. Listo. Pues estos dos controladores que vimos de riego no nos permite eso. Bueno, y digamos que estos no son controladores de riego como tal, sino controladores de la variable. O sea, el controlador de pH y el controlador de conductividad. HANA Instruments sí tiene dentro de nuestro catálogo, tenemos dos controladores de riego como tal, que sí nos permite, pues es un equipo bastante ya robusto porque él tiene muchas salidas. Digamos, él nos permite hacer el control del riego, o sea, así como tal de los pulsos de riego en función de la conductividad eléctrica, de la radiación, en función del tiempo también se puede programar, pues dependiendo del tiempo que uno quiera. Eh, y es bastante completo ese controlador de riego. Sí, pero en este caso estos dos que vimos son solo para el pH o la conductividad, pero no es determinante, o sea, no manda señales para que el sistema de riego se prenda o se apague. ¿Sí? O sea, para que mande pulsos de riego, estos equipos no lo hacen. Solo es para controlar la variable en el volumen de agua. Vale, perfecto. Nos dice Francisco Mago, saludos desde Venezuela, agradecido por este taller. Cristian Machianda nos dice saludos desde Ecuador, Amazonía, provincia de Morona, Santiago. Qué grato ser parte de esta excelente presentación. Nos saluda también Wilson Reascos desde Cali, Colombia. Will también nos pregunta, el medidor de pH de la marca Hanna, si puede explicarme su uso. Es que se me cayó la esponjita que trae. Saludos, muy buen tema. Eh, claro que sí, pues ahí tendríamos que ver cuál es la referencia como tal del equipo que tienes para, para, para poderte decir como cuál es el funcionamiento, cuál es el mantenimiento que debemos tener en cuenta antes de pronto hacer una calibración, porque todos estos equipos pues funcionan muy bien, eh, pues mientras que nosotros seamos cuidadosos con la limpieza y el almacenamiento. Algo que se me olvidó decirles, pero que es muy importante, es que los pHímetros potenciométricos son elementos consumibles. ¿Listo? La solución electrolítica de un sensor de pH del sistema referencia, pues esa solución tiene una vida útil. ¿Sí? Con el tiempo, pues va a ir a tender a desgastarse. Entonces, el objetivo de utilizar las soluciones de mantenimiento que son pues, de cualquier equipo, si cualquier equipo lo va a necesitar, es preservar la vida útil del sensor de pH. Entonces, primero, antes de todo, tenemos que revisar en qué estado está el equipo para poder decir cómo, si se puede calibrar, si no se puede calibrar, si, si digamos esa pieza que me dices que se le cayó, pues era determinante para el uso del equipo.
Entonces, eso tendríamos que revisarlo, ¿listo? Vale, perfecto. Nos dice Wilson Solís, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Hilario Tomás Maita Saldaña dice, quiero saber la solución nutritiva, por ejemplo, el NPK y elementos menores, la cantidad a mezclar con litro de agua. ¿Cuánto sería? Uy, bueno, esa es muy buena pregunta, pero creo que es así, depende. Eso depende de el tipo de cultivo, o sea, cuál es el objetivo del cultivo, el estado fenológico del mismo. Y bueno, eso sí, sí es el experto, es el señor agrónomo que hace esa parte de calibración de la solución. En internet hay bastantes, digamos que autores que proponen mezclas de soluciones de fertilización. Vale, perfecto. Sí, es igual que la parte de producción, pues no en todos los momentos los seres vivos tenemos las mismas necesidades, así que pues, eso debe variar Exactamente, muchísimo. tal cual, exactamente, sí, señor. Listo. Bueno, sí, Mónica, Sí, Modesto, adelante. nomás para comentar es que, o sea, ya se vende en la solución A y solución B, o sea, ya no se batalla mucho para eso, que se informe sobre eso. O sea, ya se vende la solución. Exactamente. ¿Sí? Era todo. Exactamente, sí. A veces ya venden, por ejemplo, las soluciones stock se llaman. Entonces, venden ya una solución A, que será el NPK, una B, que será quizás el calcio, y pues nos dicen en qué cantidades, en qué proporciones se deben mezclar para 1 litro de agua. Y asimismo, pues extrapolarlo para la cantidad que necesitemos dosificar en función de la recomendación que haya dado el agrónomo. Claro que sí. Bueno, vamos con Hilario Tomás Maita. Bueno, esa fue la pregunta del perdón. Wilson Riasco pregunta que si damos certificados de esta capacitación. Nuevamente les recordamos que no. Los cafés virtuales son un espacio eh, donde compartimos conocimiento, nos tomamos un tinto, como irnos a tomar algo con un amigo y hablar y charlar y pasarla rico, pero no se generan certificaciones porque pues el objetivo es que vengan acá no motivados por un documento, sino precisamente por aprender, por conocer más de un tema, por preguntar y poder participar sin ánimo de lucro, y sí, digámoslo como de esa forma, que podamos hacerlo de forma espontánea y tranquila y de forma muy, muy, muy fresca, como lo han venido haciendo muchos de los participantes que activan su micrófono, charlan y pues tienen la oportunidad de estar de cerca con alguien que pueda ayudarles, como nos decía Diego cuando iniciábamos la charla, a charlar, a preguntar y salir con algo nuevo, algún conocimiento o algún aprendizaje que nos pueda servir para nuestros sistemas productivos. Don Modesto nos anotó aquí un correo para enviar el contacto. De todas maneras, Diego, ahorita nos lo regalas por el chat, por favor. Y no sé Claro si que sí. Modesto nos tienes por ahí en el WhatsApp, cualquier cosa, si no lo alcanzas a ver, si te sales antes, pues nos preguntas que ahí miramos cómo te contactamos. ¿Listo? Katy Sí, Montoya, gracias. vale, vale. Katy Montoya dice excelente, gracias. Hilario Tomás Maita dice, ¿cómo se hace para oxigenar el agua? Bueno, también muy buena pregunta. El agua, entonces, pues se decide hacer la oxigenación en función también de un equipo para medir oxígeno disuelto en el agua. Entonces, esos equipos funcionan a través de unas membranas que miden la diferencia de presiones parciales dentro de una solución electrolítica y pues la solución del agua, ¿sí? Entonces, esos son equipos de membrana. Entonces, hay diferentes tipos de oxímetros, unos que son de polarográficos, otros que son galvánicos, pero en sí, ¿cómo se oxigena? Hay diferentes tipos de oxigenadores. Al principio veíamos como unas piedras difusoras eh, o unas flautas que se ponen en la parte inferior de los tanques y se va inyectando a través de compresores de aires, de líneas de tuberías para inyección de aire, compresores, piedras difusoras, los mismos esos oxigenadores de los, eh, de los pescaditos, se me olvidó, de los acuarios, por ejemplo, en algunos, pues dependiendo pues, del nivel de qué tan grande sea el sistema, pues se pueden poner de estos,
o de splash. Hay unos que se llaman splash, que son como unas fuentes que se ven, generalmente esto se ve en acuaponía, bueno, en acuicultura en general, unos splash que son como unas fuentes que pues él va tomando el agua y lo va botando y va oxigenando y es como un flotador que se va moviendo por todo el estanque o por todo el reservorio. Eso también se tiende, acá por lo menos en la sabana de Bogotá, en muchos cultivos de flores está tendiendo a utilizar mucho de este tipo de oxigenadores de agua porque como tenemos una alta actividad biológica dentro del agua, la actividad biológica pues consume oxígeno y pues está perdiendo el oxígeno disponible para el sistema de irrigación. Entonces se utilizan estos splash cuando ya son áreas bastante grandes para generar el oxígeno, el movimiento del agua permanentemente. Vale, perfecto. Nos dice Hilario, gracias a ustedes. Katy Montoya dice gracias por las ponencias. Wilson Riascos nos pregunta, perdón, el poliacrilato de potasio, ¿qué tan bueno sería para los cultivos de caña? Uy, no sabría decirte realmente. No tengo la experiencia con este producto. Vale, perfecto. No hay lío, hay cosas que también a veces no sabemos y Sí, exacto. no hay ningún rollo con eso. Además que pues creo que todo este tipo de sustancias y eso como tú nos decías, hay unas que pues son más incumbencia de la parte de agronomía que de la ingeniería agrícola. Entonces sí sería bueno que de pronto consultaras antes de aplicar también cualquier tipo de producto porque sí es bastante riesgoso. Entonces sí Exacto. consultarlo bien. Bueno, esas son todas las preguntas que hay en el chat y comentarios, José y Diego. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. Yo tengo una duda. A mí me gusta siempre preguntar, o bueno, sí, a mí me gusta siempre como preguntar, este tema me parece muy interesante. Siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con hidroponía, acuaponía, esas son las producciones del futuro, muchachos, en cuanto a conservación de agua, la parte medioambiental, a de todo. Y es demasiado eficiente esos sistemas de producción. Entonces me llaman mucho la atención y estoy que monto uno. Yo quería preguntarte, Diego, dentro de la experiencia que has visto, un kit, digámoslo, básico para un productor hidropónico, de pronto, ¿cuáles son esas herramientas que tú nos recomiendas para arrancar dentro de lo que nos diste en la capacitación? Ok. Un kit básico sería, por lo menos, empezar con un pHímetro conductímetro, con un combo HANA. O bueno, un equipo que nos permita determinar pH, conductividad eléctrica y temperatura. Con esas dos cosas, con esas tres variables, simplemente se puede hacer mucho en cuanto a la dosificación o disponibilidad de los nutrientes. Porque generalmente pues, se tiende a tomar el pH y la conductividad eléctrica del agua de entrada, ¿cierto? En función de eso se acomoda el pH de esa agua de entrada, se hace la mezcla de la solución y se envía a campo, se envía pues, a nuestras canales o a nuestras unidades de cultivo. Entonces, solo teniendo el pH con la conductividad eléctrica inicialmente es una herramienta bastante poderosa pues se van a ver resultados bastante importantes en corto tiempo. Y ya posteriormente de pronto se puede tender a conseguir el fotómetro, el HI 83325, que permita pues determinar los nutrientes en campo, tal que pues no tengamos que esperar o depender del tiempo que lo hace un laboratorio. Obviamente los resultados de un laboratorio son completamente acertados, son pues porque están elaborados bajo unas metodologías que son pues digamos que aceptadas mundialmente por todos los laboratorios de suelos, de aguas. Nuestros equipos igualmente lo están, pero como estamos utilizándolos en un ambiente de campo, ¿cierto? Pues podemos estar un poco más abiertos a atender un poco más de errores. Entonces, pues con un equipo pHímetro conductímetro que tenga la parte de la autocompensación, con buena calibración, con buen mantenimiento, va a ser una herramienta bastante poderosa no solo para la hidroponía, para cualquier tipo de cultivo. Excelente, Diego. Yo aprovecho aquí también a lanzar el curso de acuaponía.
Nosotros acá con Edna, de la empresa de Peiwa, ofrecemos un curso virtual en producción y empresarización de sistemas acuapónicos. Entonces, arrancamos, si no estoy mal, Moni, es el otro fin de semana. El 27, este miércoles, es la inducción. Este próximo miércoles es la inducción al curso. Entonces, las personas que quieren aprender de sistemas acuapónicos, por supuesto, van a tener a una persona experta en el área de todos estos sistemas, que es Edna Riaño, con la empresa de Peiwa, empresa aliada Agrokaizen, y por supuesto, vamos a tener también la compañía de HANA dentro del curso. Entonces, el curso es muy completo, se lo recomendamos muchísimo a todas las personas que están pues empezando a generar este tipo de productos. Y pues aquí ya voy adelantando para las personas que están en Colombia, las personas que quieren venir a visitarnos, con el favor de Dios, la primera semana de diciembre vamos a realizar el primer curso presencial de sistemas acuapónicos. Entonces, también pueden estar escribiéndonos. Ya con el favor de Dios, la próxima semana empezamos a publicar. Es un curso que dura 2 días y es práctico al 100%, ¿no? La idea es que pues aprendan las bases iniciales teóricas, y el resto es ya a armar nuestro sistema acuapónico ya de forma práctica. Son 2 días que vamos a salir, mejor dicho, duchos en esos sistemas acuapónicos. Prácticamente sería todo, muchachos. Si tienen dudas, ya saben. Porfa, Diego, entonces nos puedes regalar tu contacto. Ya lo habías puesto aquí en el chat interno. No, no, Oh, señor, no. No, no, no. Espérame, ya lo pongo. perfecto. Yo también te iba a pedir permiso si puedo pasar tus Claro. datos en nuestras redes sociales y demás, para que puedan contactar contigo de asesoría en toda esta parte de equipos y herramientas para mirar la calidad de agua y demás. Es muy Claro, importante. claro que sí. Claro que sí, con toda confianza. Perfecto. ¿Qué nos queda más? Bueno, y de pronto catálogos, Diego, para mirar precios de los equipos. ¿Cómo podemos acceder a esta información? Bueno, en la página de HANA Colombia, es que pues ahorita no manejamos como catálogos físicos ni nada de esto, Ujú. sino pues como todo por nuestra página. Entonces, ahí en hanacolombia.com pueden entrar, ahí ven los catálogos y ahí inmediatamente se activa un chat en tiempo real con una persona que los va a estar atendiendo. Entonces, digamos que precios y todo esto lo pueden conseguir llamando directamente al asesor. ¿Listo? Y pues los asesores comerciales en HANA pues están completamente capacitados para darte la recomendación de todos los equipos, todas las gamas que hay disponibles. Genial, perfecto, excelente. En un servicio muy íntegro, ¿no? Aparte de que ofrecen el producto, también le dan asesorías y acompañamiento durante la producción, Diego. Exactamente, sí señor. Sí, hacemos la capacitación de los equipos, revisiones periódicas, eso, y como digamos que también hacemos las demostraciones. Si el cliente quiere ver cómo funciona el equipo, qué gamas tenemos, qué opciones hay, vamos a campo y hacemos como la demostración de los equipos. Y esto no tiene pues Excelente, costo adicional, no tiene ningún costo. súper bien, Diego, excelente. Entonces vemos que es una empresa pues muy interesante y que ofrece muy buen servicio. De hecho, pues yo trabajo con la gobernación aquí en Tolima y hace poco adquirimos varios kits de mirar toda la parte de pH y la parte de cloro y pH, muy interesantes también para los sistemas de acueductos y demás. Entonces, muy buenos los equipos y demás, nos han salido excelentes. Perfecto. Moni, no sé si hay más preguntas, dudas, ya con eso cerramos. Aquí en el chat nada más había una última de que cuál es el parámetro grado de salinidad que puede resistir un cultivo en sistema acuapónico. Fue la última preguntita que llegó aquí ya después al chat. Salinidad hablamos en términos de conductividad eléctrica. Si lo hablamos en esos términos, pues también dependiendo pues del cultivo, ¿no? Pero generalmente en conductividad es por encima de 2.5 milisiemens sobre centímetro, quizá ya se empieza a tener.
pues problemas de salinidad en el agua. Perfecto. Y don Modesto, una última intervención, que levantó la mano. Señor Modesto, ¿nos escucha? Activa el micrófono, que lo tienes desactivado. Que recomiendo el curso de acuaponía con Edna porque yo lo tomé y está todo muy explicado muy bien, se lo recomiendo al 100%. Genial, don Modesto, excelente. Tenemos personas de varios países que han hecho este curso de acuaponía con Etna y es espectacular, muchachos. No es porque sea parte de nuestro equipo de asesores, sino que realmente es muy bueno el curso, muy completo, muchachos, para que puedan generar su propia producción y, por supuesto, su propia empresa en productos acuapónicos. Perfecto, Listo, muchas ahora gracias. sí, ya quedamos. Excelente, Moni. Entonces vamos a irnos despidiendo. Vale, entonces agradecemos a Ángel Rafael Colina Romero, a don Modesto Leal Aguilar, Sí, gracias. vale, Antonio Blanco Pinzón, a Cristian Machianda, a Danilo de Jesús Porras, a David Libardo Pulido, a Eliseo Osco Junco, a Equipo Adacola, a la Asociación de Acuaponía de Colombia, creo que me dijeron que es. Pregunta acá Wilson Riesgos, cursos presenciales en Colombia. Bueno, eso se pueden manejar, Wilson, también dependiendo del número de personas. Entonces, si tienes de pronto inquietudes o deseas más información, también puedes comunicarte a los números de AgroKaizen. Ahí podemos ahorita escribirlos. Si Y quieren, ya estoy viéndolos mientras para que ahorita ellos puedan contactar. ya podemos contactarnos y hablamos de forma interna. Como les dijo José, ahorita a final de año vamos a hacer uno en un lugar muy central, en Ibagué. Entonces, ahí pueden ir programándose. Y Creo que que se nos... incluye hospedaje, eso es lo más chévere de esos cursos que hacemos aquí en AgroKaizen. Incluye hospedaje, alimentación, todo, y es un sitio muy, pero muy bonito, donde pues pueden hasta descansar y aprovechar para aprender muchísimo de los cursos que ofrecemos. Listo. Creo que se nos salió Diego, acá no lo vi para darle las gracias. Entonces, pues de todas maneras, muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Seguimos aquí también con David Libardo Pulido, Eliseo Osco Junco, Francisco Mago, Iván Leguízamo, Lácteos La Rivera, Miller Simón Bolívar, Mirna del Cid, Modesto Leal Aguilar, Otálvaro Bahamón Rodríguez, Kelly Natalie Mamani, Víctor Rodríguez, Wilson Riascos, Wilson Solís y Jimer Vargas. Gracias por estar hasta este momento con nosotros y recuerden que en AgroKaizen Fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Un abrazo enorme, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo jueves en nuestro café virtual de AgroKaizen. Un abrazo enorme, muchachos. Muchas gracias a Diego, a la empresa Hanna, por todo el apoyo que nos han dado y por supuesto por esta presentación tan interesante y muy, muy buena. Un abrazo enorme para todos, muchachos. Muchas gracias.